Muy buenos días, mi nombre es Mirady Sánchez. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los análisis de las políticas económicas, social y empleo de tres países y vamos a hacer la comparación con Venezuela. No es comparación, vamos a hablar también un poco de Venezuela a nivel de contexto económico, el marco político, el estado de bienestar y empleo. Suecia. Suecia es una de las pocas economías avanzadas que muestra tanto un excelente de cuenta corriente como una deuda pública baja en Europa. Se estima que la deuda pública bruta aumentó a un 41,9% a fines del 2020, de una cifra estimada de entre 34,8%. Un año antes ya que el gobierno introdujo generosas compensaciones de desempleo y dedicó fondos adicionales a las autoridades locales ante el aumento del gasto en salud, ayuda social, y se prevé que la política monetaria siga siendo flexible en el 2020-2021. También es importante destacar que Suecia, a las dinámicas comerciales globales referente al COVID, tuvo un impacto más bien relativo en su economía, en comparación con la mayoría de los países europeos. Las restricciones sanitarias preventivas más suaves a principios de año y una fuente de recuperación en el tercer trimestre contuvieron la contratación del Producto Interior Bruto en un 4,7% en el 2020. Según las últimas estimaciones del gobierno, se estima que una baja del índice de confianza empresarial y una baja del índice de confianza alcanza la tasa de desempleo pesarán en la recuperación económica en el 2021, mientras que se prevé el crecimiento del 3,5%, según el gobierno sueco. Cuando nos vamos al empleo, nos damos cuenta que debido a la pandemia, la creación de desempleo fue bastante amplia, ya que se había restablecido en el año 2019. Se vio más afectada por el COVID, ya que con la industria de servicios ralentizó su actividad, incluso cuando Suecia optó por evitar la cuarentena nacional. Los planes de compensación de gobierno limitaron un mayor desempleo, que según las estimaciones fueron del 8,7%. En el marco político, nos damos cuenta que está formado por un gobierno del Reino de Suecia. Es una monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria. El poder ejecutivo, el rey es el jefe de Estado. La monarquía es hereditaria. El rey solo tiene un papel simbólico o ceremonial después de unas elecciones generales. De primer ministro es nombrado por el portavoz del Parlamento antes de ser confirmado por el propio Parlamento por un periodo de 4 años. El reino es el jefe de gobierno y posee el poder ejecutivo por 4 años. El Consejo y el ministro nombrado por el primer ministro para entonces someterse a la aprobación del Parlamento. El poder legislativo sueco es unimeral. El Parlamento llama Riksdag. Cuenta de 349 asientos y sus miembros son elegidos por sufragios universales sobre la base de una representación proporcional para un periodo de 4 años. Suecia fue señalado por su respuesta a la pandemia
que es muy diferente a los de países vecinos nórdicos y la mayoría de Europa. El gobierno sueco adoptó una postura más relajada contra la tendencia de la cuarentena a lo largo de Europa. Por otra parte, su estrategia fue inicialmente bienvenida en el país y alegó la atención interdiaria. Las tasas elevadas de mortalidad de Suecia en comparación con sus países vecinos generaron críticas internas, incluyendo gran mortalidad del rey, siendo tanto así que el mismo rey habló sobre su fracaso. Hablemos un poco sobre el bienestar de Suecia. El estado de bienestar sueco se ha caracterizado tradicionalmente por un alto nivel de protección social basado en los principios de cobertura universal y solidaria. En un amplio sector público, una baja tasa de desempleo, una reglamentación del mercado de trabajo sobre la base de acuerdos colectivos y una tasa de crecimiento relativamente elevada. Suecia se caracteriza por tener un estado de bienestar institucional, el cual se define a sí mismo como un estado obligado a proporcionar oportunidades iguales y de garantizar empleo. Sin embargo, en estos últimos años fue afectado por la pandemia, seguramente como todos los países fueron afectados. Por otra parte, vamos a hacer la comparación con Italia. Italia en contexto económico, Francia. Francia en el contexto económico se ubicó como la séptima potencia económica mundial, justo detrás del Reino Unido y de la India. La recuperación del país de la crisis económica del 2008 ha ocurrido más tardíamente que son como otros países europeos, pues, y sigue siendo frágil debido a inestabilidades estructurales en el 2020. Debido a la pandemia del COVID-19, Francia sufrió una de las contracciones económicas más duras entre los países de Europa. Según estimaciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto se contrajo a cerca del menos 19% anualmente en el segundo trimestre del 2020. Ayer fácilmente nos podemos dar cuenta que en el caso de Suecia, su tasa del Producto Interno Bruto se contrajo pues a un 4.7%, mientras nos damos cuenta que en Francia fue del menos un 19%, dando como resultado una ruptura económica. Mientras que la actividad económica repuntó durante el tercer trimestre según las previsiones de octubre del 2020. El crecimiento del Producto Interno Bruto será del 6% en el 2021 y luego se ralentizará al 2.9% en el 2022, es lo que se estima, pero esto está sujeto a la recuperación económica global posteriormente a la pandemia. En cuestión de desempleo, Francia tiene una tasa de desempleo
que venía a la baja antes de la pandemia, llegó a una cifra estimada del 8.9% en el 2020 y se prevé que aumentará a un 10.2% en el 2021 antes de resolver o de volver a bajar el 9.5% en el 2022. La movilidad social sigue siendo baja y las tasas de empleo se diferencia en sectores favorecidos, sigue siendo baja. Las reformas laborales aprobadas en el 2017 buscan inyectar una mayor flexibilidad al marco laboral. En el caso de Suecia, la tasa de desempleo fue del 8.7%. En el caso de Francia, se estima que va a ser de un 9.5% en el 2022. En el marco político nos damos cuenta que está formado por un gobierno de República Democrática Parlamentaria combinado con el poder presidencial. El poder ejecutivo, el presidente de la República es el jefe del Estado, es elegido por sufragios universales directos para mandatos de 5 años. Nos damos cuenta también de la gran diferencia con Suecia, ya que Suecia, su forma de gobierno, el Reino de Suecia es una monarquía constitucional en la cual se hereda y sus años de gobierno duran 4 años, mientras que en el de Francia dura 5 años. En el poder ejecutivo es elegido por sufragios universales y directos para un mandato de 5 años. Nombran al primer ministro y a su gobierno a propuesta el primer ministro determina el importe de los gastos de ingresos del Estado y prepara una parte de los proyectos de la ley. El poder legislativo, el Parlamento, está compuesto por el Senado y por la Asamblea Nacional. Los 348 senadores son elegidos por sufragios universales indirectos por 9 años renovables cada 3 años mediante escrutinios uninominal y mayoritario. Cuando hablamos del estado de bienestar de Francia, nos damos cuenta que el modelo francés de la ciudadanía republicana se ha construido sobre una concepción centralista e intervencional. El estado de la economía en la vida familiar, así como sobre una subordinación de los derechos individuales supuestos al bien común. El peso del universalismo ha supuesto frente al modelo anglosajón una mayor dificultad para articular las diferencias y una ralentización del acceso de las mujeres y la ciudadanía civil y política. El sistema de seguridad social francés ha vinculado a la salud y al beneficio de la maternidad al empleo, no al estatuto ciudadano, lo que participa en una determinada época al servicio de impulso y la inspección de las mujeres en el mercado de trabajo de todas las formas. Y uno de los riesgos característicos del Estado del bienestar francés ha sido la constante oscilación entre las políticas de la asistencia a la mujer y los actos de madres y tendencias a favorecer la integración del mercado de trabajo. Acá también vemos la gran diferencia, ya que en el caso de Suecia, el estado de bienestar sueco se caracteriza tradicionalmente por un alto nivel de protección social basado en principio de cobertura universal y solidaria. Suecia también se caracteriza por tener un estado de bienestar institucional, brindándole oportunidades iguales y caracterizando el empleo. Es lo que se quiere. En el caso de Italia, en el contexto económico, la economía de Italia se vio gravemente afectada por la crisis financiera mundial y solo salió de la recuperación en el 2015. No obstante, el Producto Interno Bruto del país siguió siendo del 4% más bajo a nivel del 2007. Tras escañarse en el 2019, la economía se vio seriamente afectada por el COVID-19, ya que el país fue el primero de Europa afectado por la pandemia. Allí vemos la gran diferencia que tiene tanto con Suecia como con Francia.
ya que fue uno de los primeros países que la pandemia golpeó de alguna u otra manera. La tasa de mortalidad fue bastante alta y de la misma manera se tomaron medidas como cuarentena radical. En el caso de Venezuela, de nuestro país, en el contexto económico, nosotros Venezuela venía con un colapso. Se encontraba la economía, no tenía precedencia, ya que se contrajo un 70% entre el 2013 y el 2019. A lo largo se sumaría una reducción esperada del 30% en el 2021, lo que conllevó, después que llegó la pandemia al país, a una crisis mayor, una crisis económica mayor ante el mundo. Ha habido una caída del poder adquisitivo de los hogares, con una inigualdad incrementada en la pobreza y una desigualdad notoria. Otros indicadores sociales, como la regulación de la alimentación, la salud, se ha deteriorado sustancialmente, y la provisión de servicios ha demorado. Por otra parte, en Italia, en empleo, la tasa de desempleo, que ha estado aumentando desde la crisis financiera mundial, ha comenzado a caer en los últimos años. Sin embargo, se elevó al 11% en el 2020, en comparación con el 9.9% en años anteriores, a pesar a los extensos planes de complemento de sueldo. A medida que se retiran las medidas de apoyo, la tasa de desempleo del bienestar subió al 11.8% en el 2021. Los trabajadores del sector de servicio Italia tienen altos niveles de desempleo entre los jóvenes. En el caso de Venezuela, debido a la pandemia, él declaró el estado en alarma, lo cual hizo un impacto notorio en la parte del empleo y en la parte de las industrias. En este caso, hubieron muchas industrias que tuvieron que cerrar debido a la pandemia. Se vieron sumamente afectadas, ya que ni el empleado ni el empleador estaban obligados ni a ir al sitio de trabajo, ni el empleador pagar. Por tal motivo, muchas personas incluso iban con bastante esfuerzo a su sitio de trabajo, y quizás eso ayudó al aumento de los casos de COVID aquí en Venezuela. Por otra parte, ya nosotros veníamos con una tasa de desempleo bastante alta. Muchas empresas se fueron de acá de Venezuela, otras quebraron, otras fueron intervenidas, cerraron. Por tal motivo, el gobierno ha buscado resolver a través de ciertas misiones para solventar esa situación que ha tenido a lo largo de estos últimos 10 años, mas sin embargo no ha tenido éxito. En el marco político, Italia está formado por una república basada en democracia parlamentaria, el poder ejecutivo. Italia es una de las repúblicas parlamentarias del presidente de la república, ocupado en el rol sobre todo ceremonial, el jefe de Estado, y es indirectamente electo por un periodo de 7 años. Allí es notorio la diferencia en el caso
En el caso de Suecia, dura 4 años, es una monarquía. En el caso de Francia, dura 5 años en el gobierno. Y en el caso de Italia, dura 7 años. En el caso de Venezuela, dura 10 años. 10 años. Fue alargado por 10 años. Venezuela vive uno de los periodos presidenciales más largos. Italia, referente al poder ejecutivo, Italia es una república parlamentaria. El presidente de la república ocupa un rol sobre todo ceremonial y, como dijimos anteriormente, dura 7 años. El primer ministro oficialmente es el presidente, el consejo de ministros, es el jefe de gobierno y en esta frente del poder ejecutivo, que comprende la ejecución de la ley, y la dirección del asunto cotidiano del país. En el caso de Venezuela, vivimos con la forma de gobierno, es un anticonstitucional de la República, constituye un Estado social y democrático con derechos de justicia. Nos regimos por una constitución. Entre los partidos políticos más notables tenemos Voluntad Popular, Partido Socialista Unido de Venezuela, Comité de Organización Política Electoral Independentista, Partido Comunista de Venezuela, Primero Justicia, entre otros. En Italia, nos vamos al bienestar de Italia. El modelo italiano, la política del Estado fascista, tendió a la vez a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía civil a la política. Por otra parte, la protección social de las mujeres como a las madres herederos de esta tradición, el desarrollo del estado de bienestar en la posguerra italiana estuvo basado en siguiente a la doctrina cristiano-democrática. En el modelo de la familia tradicional respecto a las mujeres, se incentivaron los permisos por maternidad, haciendo a las madres responsables directas de la ciudadanía de los hijos, remitiendo a los empresarios la necesidad de instaurar las guarderías para los hijos de las madres trabajadoras. Si nos damos cuenta, en los 3 países, tanto en Suecia como Francia e Italia, le han dado mucha importancia a lo que ha sido a la mujer trabajadora. En el caso de Venezuela también, incluso cuando estuvo el presidente Hugo Chávez, él defendió a capa y espada el derecho a la mujer, el derecho al trabajo, y a nivel mundial ha visto un gran impacto. Ya la mujer lucha por la igualdad. Por otra parte, podemos decir que en el bienestar social de Venezuela ha sido vulnerable en los derechos a la salud, ya que se ha visto realmente afectada en estos últimos 10 años. La corrupción ha dejado grandes secuelas a nivel social, a nivel de salud, a nivel de bienestar. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, para llamarlo de una manera. Mi país, Venezuela, vive en estos momentos una crisis humanitaria.
Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.